Hola, bienvenidos a la clínica de problemas. En este video vamos a resolver un ejercicio de física 2 del libro de física universitaria de Sierra Szymanski. Entonces este es el ejercicio. Dice, en el circuito que se ilustra en la figura 3024, este de acá, la batería y el inductor no tienen resistencia interna apreciable y no hay corriente en el circuito. Después de cerrar el interruptor S, calcule las lecturas del amperímetro A, los voltímetros B1 y B2, en el instante después de cerrar el interruptor y después de que el interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo. Luego nos preguntan cuáles respuestas de los incisos A y B cambiarían si la inductancia fuera de 24 miliamperes. Entonces vamos a ver cómo hacer este problema. Primero, lo que debemos hacer para encontrar la ecuación del circuito es ley de mallas. Acá yo dibujé la malla, entonces tenemos la fuente, la resistencia y la inductancia. Eso se ve reflejado en la ecuación. ¿Qué me suma voltaje? La fuente. ¿Qué me quita voltaje? La resistencia como IR y la inductancia como L de I de T. Estas son las dos caídas de voltaje, la caída de voltaje en la resistencia y la caída de voltaje en la inductancia. Noten que acá pongo la I minúscula porque es una corriente variable, ¿no? Porque al inicio no hay corriente y apenas yo lo cierro, la corriente empieza a aumentar a cierta tasa, pero no llega a un valor I en un tiempo cero, ¿no? Es algo progresivo. Entonces, por eso se pone la I pequeña, porque varía en el tiempo. Entonces yo puedo reescribir esta ecuación despejando de I de T, que me daría epsilon, que es pues, la fuente de voltaje, que sería 25, sobre la inductancia menos R sobre la inductancia por la corriente. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa justo después de cerrar el interruptor. ¿Qué es lo que sabemos que sucede justo después de cerrar el interruptor? Que la corriente es cero. Porque al inicio no hay corriente. Apenas yo lo cierro, sigue estando en cero. Ya después empieza a aumentar. Entonces, ¿esto qué me va a decir? Si la corriente es cero, pues lo que yo voy a leer en este amperímetro que lee corriente va a ser cero, simplemente. ¿Y qué va a pasar con lo que yo leo en el B1? Pues ya sabemos que la caída potencial acá es I por R, ¿cierto? Pero ya sabemos que I es cero, entonces acá la caída potencial va a ser cero. Y como acá tenemos 25 voltios y acá cae cero, pues ¿qué debería pasar en la inductancia? Que debería caer todos los 25 voltios. Y vamos a ver que sí, ¿por qué? Si I es igual a 0, de esta ecuación, al poner I igual a 0, todo esto se va a 0 y nos queda que dI de t va a ser epsilon sobre L. Y entonces, la caída de potencial en la inductancia, ¿qué es? Pues ya sabemos que es L de I de t, ¿cierto? Y de I de t es epsilon sobre L. Entonces se me van a cancelar las L's, me queda simplemente epsilon y lo que cae es 25 voltios, como habíamos dicho. Entonces por ahí todo bien. Ahora, para la pregunta B, ¿qué pasa mucho tiempo después de cerrar el interruptor? Pues que el cambio en la corriente ya es cero. Ya la corriente no cambia porque llega a un valor fijo. Ese valor fijo lo vamos a llamar I mayúscula. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago dI de t igual a 0? En esta ecuación, esto se me va a 0 y me queda que epsilon sobre L va a ser igual a R sobre L por el valor final de la corriente I. Y de acá, ¿yo qué obtengo? Si yo despejo I, acá se me cancelan las L's y me queda que I va a ser igual a epsilon sobre R. Y si yo anoto los valores, esos 25 voltios sobre 15 ohm me da 1.66 amperios. Entonces, como esto es la corriente final, pues simplemente va a ser la corriente que yo lea en este amperímetro. Entonces, esa corriente de A va a ser 1.66 amperios. Ahora, para el voltímetro 1, ¿yo qué tengo? Que la caída de potencial acá va a ser IR, ya lo sabemos, pero ahora esta I es la I final, ¿cierto? Entonces, esta I final ya sabemos que es epsilon sobre R, pero yo multiplico por R, entonces me cancelan las R's y me queda solo epsilon. Y en esta resistencia va a caer
va a haber una caída potencial de 25 voltios. Y otra vez hacemos el mismo análisis de antes. Si yo tengo acá 25 voltios y acá me caen 25 voltios, pues acá ya no puede caer nada porque ya no tengo nada, ya no tengo voltios. Entonces vamos a ver que eso sí es así. Porque acá la lectura que hace esto es la caída potencial en la inductancia, que ya sabemos que es L de I de T. Pero ya dijimos que d I de t es igual a 0 mucho tiempo después de cerrar el interruptor. Entonces simplemente lo que lee este voltímetro es 0. Listo. Y ahora nos dicen cuáles respuestas cambiarían si yo cambio la inductancia. Pero en algún momento de verdad usamos este valor. Veamos. Entonces para la respuesta 1, A nos dio que A era 0, que B1 dependía de R y de I, que también era 0, y que B2 solo dependía de la fuente. Y acá en el B nos dio que A dependía de la resistencia y de la fuente, que B1 dependía solo de la fuente y que B2 era 0. O sea que la inductancia en verdad no me dice nada de estos cambios de potencial y de esta corriente justo cuando yo lo cierro y mucho tiempo después de cerrarlo. Lo que me cambia la inductancia es la tasa a la que la corriente cambia, pero no me va a cambiar la corriente final ni la inicial. Entonces, por eso, al cambiar la inductancia, estas respuestas seguirían iguales. Ninguna respuesta cambia. Eso sería todo. Gracias por ver el video.